restauranos, avívanos, oh Dios. A ver, iglesia, sálvanos, avívanos, oh Dios. Pueden levantar su mano y decirlo otra vez. Sálvanos, avívanos, oh Dios. Todos otra vez clamamos. Sálvanos, restauranos. El título del mensaje del día de hoy es Venga tu reino. Amén, amén, decimos amén. A veces podemos decir, bueno, ese texto lo conozco de la Biblia, podemos encontrarnos con que lo dijimos muchas veces en nuestra vida, lo proclamamos aún en oración, pero es muy importante que como hijos de Dios podamos entender la forma en que podamos no solamente proclamarlo, sino hacerlo una realidad en nuestra vida, como ciudadanos del reino. Que venga el reino del Señor, se establezca en nuestra vida y en esta tierra, es un anhelo de los hijos de Dios. Debe ser un anhelo de todos aquellos que hemos sido trasladados de la tiniebla a su luz admirable. Pero no solo un anhelo por haber sido bendecidos por ese traslado espiritual que hemos tenido, sino que tenemos que buscar vivenciarlo y desarrollarlo. No nos podemos quedar solamente en la puerta del anhelo. Muchas veces nos encontramos con que anhelamos muchas cosas, ¿verdad? ¿Y cuántas veces nos quedamos aún con eso que, ay, ¿qué hubiese pasado si hubiese dado un paso adelante con esto que tanto anhelaba? Y quedó ahí en el olvido y nunca lo hicimos. Por eso es muy importante que nos comportemos de manera espiritual respecto a esta proclama de venga tu reino. La Escritura nos enseña que hemos sido trasladados de un reino de tinieblas hacia la luz del Señor, hacia el reino de luz del Señor. Y lo vamos a corroborar ahí en Colosenses, capítulo 1, versículo 12 y 13, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así, Colosenses 1, versículo 12 y 13, Reina Valera: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. O sea, las Escrituras nos están confirmando lo que estábamos charlando recién, que hemos sufrido en el buen sentido de la palabra un traslado. Estábamos bajo otras potestades, bajo otras autoridades que traían perjuicio a nuestra vida, a nuestra familia, y el Señor en su inmensa misericordia nos escoge y nos traslada al reino de su amado Hijo. Venciendo potestades, porque dice Colosenses 2, 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, pertenecíamos a un reino de tinieblas, caminábamos bajo esas directivas de otro reino, de la oscuridad, donde habían otros gobernantes, pero el Señor dice que nos escogió, nos perdonó, todo lo que nos era contrario, venció potestades, clavó el acta que nos acusaba en la cruz, nos trasladó a su reino y nos puso bajo refugio. Claro que podemos entender que estamos bajo refugio detrás de esa cruz, detrás de ese perdón que el Señor hizo sobre nuestras vidas. No podemos pretender decir que solo creímos en el Señor, que el Señor exhibió delante de las potestades, que ahora nosotros fuimos trasladados a su reino que le pertenecemos. Pero tenemos que tener en cuenta
que si hay un reino, hay un rey. Por tanto, hay normas, hay directivas, hay parámetros bajo los cuales me tengo que manejar para poder estar salvaguardado con nuestra familia. No es que solamente se trata de creer de manera intelectual, sino que tiene que ver con algo mucho más allá que eso. Tengamos en cuenta que cuando nosotros nos corremos de la voluntad del Señor, nos manejamos desconociendo la voluntad del Señor, eso nos pone en serio peligro porque le estamos dando autoridad legal al enemigo. Estamos permitiendo que Él se meta en un terreno que no debería. Solamente estando dentro del reino, bajo el refugio del Señor, es que podemos salvaguardar nuestra vida espiritual y la de nuestra familia. La realidad es que esto nos hace dar cuenta que ser habitantes del reino, que transitar en el reino, tiene una responsabilidad para nosotros. El Señor nos escoge, nos bendice, nos traslada, pero después nosotros tenemos la responsabilidad de buscar desarrollar cada una de esas enseñanzas que el Señor nos da, de buscar esas directivas divinas, como decía Pablo en la administración de la ofrenda. Qué bendición recibir directivas del cielo. Y todos podemos decir amén. Pero qué importante es acatarlas, porque podemos recibirla todos. Miren, Eva tenía directivas del cielo. El primer matrimonio de la humanidad tenía directivas del cielo. El Señor les dio todo, los bendijo, les dio provisión de absolutamente todas las cosas, les dijo cómo se tenían que manejar para que se mantengan en el huerto, para que estén resguardados, para que estén a salvo. Pero resulta ser que la insatisfacción de esta mujer hizo que empiece a mirar y a escuchar otras voces. ¿Por qué digo insatisfacción? Porque lo tenía todo, pero quería lo que no debía, miraba la parte vacía del vaso. Entonces nos encontramos que el enemigo es astuto en esas áreas y cuando empieza a notar en nosotros situaciones de vacíos, empieza a encontrar esas puertas por donde meterse, le estamos dando autoridad. O sea, Eva conocía la voluntad de Dios, sabía qué debía y qué no debía, pero no la puso en práctica. O sea que podemos conocer, podemos recibir las directivas del Señor de manera intelectual, pero no recibirlas de manera espiritual para ponerlas en práctica. Bueno, eso es lo que nos pone en serio peligro. Y no nos hace manejarnos como ciudadanos del reino. Podemos venir a la iglesia, podemos servir al Señor, podemos aprender un montón de cosas acerca del reino de Dios, pero no vivenciarlo en nuestras vidas. Y no se trata de eso. Miren, si la Escritura nos está diciendo que hemos sido trasladados, que venimos de un reino de oscuridad, de tinieblas, donde otras autoridades espirituales gobernaban nuestra vida, nuestra familia, con vicios, con peleas, con divorcios, de manera generacional, con abusos, con un montón de cosas espantosas, de las cuales el Señor nos libró por medio de su sangre preciosa. Lo más sabio e inteligente que podemos hacer como hijos de Dios es mantenernos a salvo en su amor, bajo su cobertura, habitando en Él. No estando de visita ni viendo qué conviene a veces y qué no conviene, sino que habitando, aferrándonos a la voluntad del Señor. Decíamos que esta mujer tenía todo, conocía la voluntad, pero prefirió oír otras voces que la corrieron del huerto. Nosotros hoy podemos decir, bueno, hermana, yo hoy no estoy en un huerto. Cualquier situación que contradiga la voluntad de Dios, cualquier consejo, cualquier enseñanza que me corra de la voluntad de Dios me está corriendo de su presencia. Y teniéndolo todo, puedo perderlo todo. Por esa insatisfacción que tenemos a veces los seres humanos, que a veces pasa que cuando el corazón no está regenerado, cuanto más tenemos, más queremos tener.
pero a veces de la manera equivocada, porque imagínense si cuanto más tenemos del Señor, más queremos tener. ¡Wow! Venga tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como se hace en el cielo. Sería la completud en el Señor. Pero generalmente como venimos de ese reino de tinieblas, todo este transitar como ciudadanos del cielo tiene que ser con la mentalidad de desarrollar la ciudadanía celestial. La meta tiene que ser Cristo, la meta tiene que ser establecer el reino en mi vida, en mi casa, en mi familia, en mis hijos. Pero todo eso tiene un proceso. Hemos sido trasladados. ¿Qué nos dio ese traslado? ¿Qué nos dio la oportunidad del traslado? El creer. El creer en el Señor ya nos posicionó. Miren, dice Reina Valera 1960, Juan 12, 46. Decíamos que creer nos posicionó. Dice, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Ay, parecería re fácil entonces, porque solo hay que creer, hermana, y eso me hace no permanecer en tinieblas. Hay una permanencia que puede ser en tinieblas o que puede ser como la luz de la aurora en aumento hacia la luz del Señor. Pero eso no depende solamente del posicionamiento, sino que el posicionamiento nos va a llevar a buscar y conocer cómo seguir en la voluntad del Señor. No es solo creer, no es solo decir, bueno, yo creo en Jesús. Bueno, el creer, la fe, sin obras es muerta, dice la Escritura. Entonces tengo que creer en el Señor Jesús y también creer en que su voluntad para mi vida es buena, agradable y perfecta. Pero ¿y cómo conozco eso? Volvamos a la Biblia. Eso se nos marcaba hoy de parte del Señor. Tenemos que volver a la Biblia. ¿Por qué tenemos que volver, hermana? Porque andamos turbados, confundidos. Parecería muchas veces sin ciudadanía, no estamos seguros cuál es nuestro origen. Y la realidad es que fuimos reengendrados en Cristo. Tenemos Padre, tenemos herencia, pero muchas veces andamos así como confundidos, como perdidos, como sin consuelo, sin esperanza. No sabemos para dónde ir, por dónde arrancar, cómo solucionar cosas muy simples y fácil de la vida y en la familia, pero está en la confusión que no sabemos por dónde arrancar y a veces arrancamos por los lugares equivocados. Por eso el Señor nos ha escogido y nosotros tenemos la responsabilidad de ir a la palabra, de vivir la palabra. No solamente conocer cuál es la voluntad, sino bregar cada día por ponerla en práctica. Creer nos posiciona, después lo demás es una responsabilidad nuestra, porque hemos sido trasladados a una cultura revelada porque teníamos una adquirida. Vivíamos bajo otro gobierno. Creíamos que vivíamos como mejor nos parecía y nos gobernábamos nosotros. Hay un príncipe en este mundo que tiene autoridad sobre las almas sin Cristo. Por eso nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio a toda criatura y enseñarles a que guarden todas las cosas, porque si no sería solo predicar, para que crean. Pero el Señor dio otra directiva, dijo, predíquenle, pero enséñenle a que guarden todas las cosas, para que se mantengan seguros, para que se mantengan a salvo, para que se mantengan dentro del reino, que les va a ayudar a desarrollar un montón de cualidades y de características de hijos de Dios y los va a preparar para recibir esa herencia inmarcesible que nos está preparada. Amén. Transitar en el reino de la manera adecuada nos da permanencia. Decía el Señor que Él vino para que todo el que en Él crea no permanezca en tinieblas. O sea, ir saliendo, despojándonos de todas esas tinieblas
que venían a nuestra vida, que estaban en nuestra vida, que nos envolvían, tiene todo un trabajo y un proceso. No es solo concurrir, no es solo, formar parte de un equipo de trabajo o de un equipo de servicio. No se trata solo de eso, no es la vara mágica que el Señor reprenda la magia. Pero no se trata solo de eso. Se trata de una labor continua. El pastor nos vino predicando en este último tiempo acerca de trabajar. Todo es un trabajo, hermanos, pero lamentablemente estamos viviendo unos tiempos muy difíciles con respecto a eso. Nadie quiere trabajar. Nadie quiere trabajar en cosas que sean, seguras, entre comillas, ¿no? Por lo menos, buscar un trabajo seguro, sustentar a la familia, darle una seguridad. Como esposa, como hijo, ¿saben qué seguridad que es? Que mamá, papá breguen por tener, está bien, la seguridad viene del Señor, pero el Señor me va a dar la salud, la sabiduría, la inteligencia para mantenerme en un trabajo estable, para conseguir un trabajo en donde no solo lo honre, sino que lo respete y me maneje como ciudadano del cielo. Que tenga una situación aún de salud y tenga a dónde recurrir. Porque hay un orden en mi vida civil. Y todas esas cosas nos las va dando el Señor, porque dice que vendrá sobre él un espíritu de inteligencia, de sabiduría, de consejo. Hay un montón de cosas que empezamos a adquirir de parte del Señor. Por eso no nos podemos quedar solamente con que sí, porque lo vil y lo menospreciado del mundo escogió Dios. Gloria a Dios, somos parte. Pero no para que nos quedemos en lo vil y lo menospreciado. Es para avergonzar a los sabios, a los estudiosos de este siglo que se creen que la tienen reclara con todo. Pero en nosotros hay un espíritu superior. Con esto no estoy diciendo de que tenemos que ser unos analfabetos, no tenemos que estudiar, no me malinterprete. El que tiene la posibilidad de hacerlo, gloria a Dios por eso y honre la oportunidad de estudiar, no se copie. Haga la tarea, vaya en tiempo y en horario a la escuela y aprovéchelo. Pero hay un montón de cosas que no te la va a dar la universidad. No te la va a dar el secundario, no te lo va a dar un profesorado, que tienen que ver con características y cualidades espirituales que solamente se pueden dar y se pueden plasmar en un hijo de Dios a través del Espíritu Santo. La facultad no te va a enseñar fidelidad, porque es un atributo del Señor. Y eso se aprende, se desarrolla y se mantiene mediante el Espíritu Santo activo en uno. Entonces hay un montón de cosas que vas a necesitar en la vida que son espirituales para poder llevar adelante tu vida como ciudadano del reino aquí en la tierra. Venga tu reino. Hay una estabilidad en mi vida espiritual, por ende hay una estabilidad en mi vida terrenal, en el área laboral, en el área académica, en el área familiar. Hay una estabilidad. Se trabaja en equipo en casa, porque primero trabajo en equipo con el Señor. Y eso da una completud en casa. Y empiezan a desarrollarse un montón de atributos del cielo en casa. Venga tu reino. Decíamos recién que transitar el reino de manera adecuada nos da permanencia. Permanencia en luz, no en tinieblas, ¿no? Y dando frutos. Efesios 5, versículo 8 dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora, el Señor nos está recordando nuestra actualidad. Mas ahora tu vida real es esta, es la que estás viviendo ahora en mí y es la que tenés que buscar desarrollar. Dice, mas ahora soy luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ahí hay un parámetro de reino. Comprobando lo que es agradable al Señor. Ahí hay otra característica de un ciudadano del reino. No nos manejamos como entendíamos que estaba bien o nos enseñaron otras personas
o tenemos ejemplos de otros? Estamos comprobando constantemente lo que es agradable al Señor. ¿Al Señor le agrada que trate a mi esposa de esta manera? ¿Al Señor le agrada que trate a mi esposo de cuál manera? ¿Cómo estoy criando a mis hijos? ¿Esta es la voluntad del Señor de cómo yo me estoy manejando en la fe? Soy ciudadano del reino. El Señor me dio directivas de cómo llevar adelante mi vida cristiana y cómo volcarla en casa, cómo volcarla en el trabajo, cómo volcarla en cada área donde yo me maneje. Entonces comprobamos constantemente lo que es agradable al Señor. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea que bueno, no era así nomás la cosa. Antes éramos y pertenecíamos a las tinieblas. Ahora el Señor dice, anden como hijos de luz, yo ya los saqué de ahí. Pero ¿y cómo andamos, pastora? ¿De qué se trata esto de andar en luz? Colosenses 2, versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. Me cuelgo un crucifijo, me llevo una estampita, miro muchas películas de Jesús, ¿cómo hago? Las Escrituras están plasmadas de cientos de enseñanzas acerca de cómo es el Señor, de cómo transitó como ciudadano del cielo en esta tierra y nos dejó ejemplo a seguir. Ejemplo que no es imposible porque dice andad en Él, pero después dice arraigados y sobreedificados en Él. O sea, aferrados a la vid, porque sin Jesús nada podemos hacer, dice la Escritura. Entonces vamos a andar errantes, no vamos a andar como ciudadanos del reino. Andar en Jesús tiene que ver con arraigarse en Él y ser edificados sobre la base que es su palabra. Es llevar una réplica de la vida de Jesús en nuestra vida. No es imposible, porque dice la Escritura que Él nos ha dado su Espíritu Santo. Un Espíritu Santo que nos va a guiar continuamente a toda verdad. Ahora, el problema radica en que no buscamos muchas veces la guianza del Espíritu Santo para saber cómo manejar mental y cuál ocasión. No la hacemos, vamos así al tuntún, a tientas como ciegos, dice la Escritura. Muchas veces nos pasa eso. Debemos asumir la responsabilidad de buscar la guía del Espíritu Santo. Muchas veces no la buscamos porque hoy te estás enterando que la Escritura dice que el Espíritu Santo guía toda verdad, que como ciudadanos del cielo debemos manejarnos bajo los parámetros del reino. Entonces aprendiste hoy a empezar a pedirle al Señor permiso para cada paso que vas a dar. Pero a veces pasa que el corazón es tan orgulloso que recibe las directivas del cielo, pero las desecha, las tiene en poco. Cree que mejor es su voluntad que las del Señor. Cree que su voluntad va a hacer que actúe todo más rápido que lo que el Señor haría. No estamos dispuestos a esperar los tiempos del Señor. Y todo eso nos hace hacer macanas. Andamos a tientas como sin ojos. No recibimos el consejo. Hay un corazón endurecido por el orgullo. Y eso es lo que tenemos que permitir que el Señor trate con nuestra vida, porque ¿saben qué es lo peor de una persona orgullosa? Que se autopercibe humilde. Yo orgulloso, si más humilde que yo no hay ninguno. El orgulloso se autopercibe humilde. Dice todo amén. Corríjame si es necesario.
Dígame, yo necesito consejo. Bueno, hay otro que directamente ni se toma el trabajo de aparentar o mentir. Pero hay otro que por ahí, sí, dígame. Pero ¿en qué nos damos cuenta? En que pasa el tiempo y siguen tropezando con la misma piedra. Que ya le dijimos hasta en dónde correrla para no volverse a chocar. Pero pasa. No acá en Groenlandia. Entonces, arraigados y sobreedificados en Cristo, no hay otra manera. Abundando en acciones de gracia. ¿Saben que a veces el tema de acción de gracias las personas piensan que solamente hay que decir gracias Jesús por este tiempo, gracias Jesús por mi familia, gracias por los alimentos? Pero si usted agradece los alimentos y después no los come, es complicada la cosa, es solamente de manera verbal yo estoy agradeciendo. La acción de gracia es justamente eso, accionar mediante ese corazón agradecido por todo lo que el Señor me está dando. Entonces brego por portarme bien, por hacerle caso al Señor, para mantenerme bajo cobertura, para mantenerme en ese refugio que el Señor me ha provisto. Habíamos hablado de transitar en el reino de manera adecuada. Otra de las cosas que nos dice la Escritura, hay un montón más que con toda seguridad como ciudadano del reino, usted no se va a limitar a lo que compartimos hoy acá, sino que se va a ir a casa con las anotaciones y va a buscar y le va a decir, Señor, tráeme revelación, aún más quiero conocer, se va a hacer sus anotaciones, va a ver después la grabación para ver si se le escapó algo y que no anotó, porque no es cosa vana, es vuestra vida, dice la Escritura. Y llevando adelante los mandamientos, van a guardar sus almas. Eso dice Deuteronomio. Entonces no es poca cosa, no es cosa vana, no es que solamente me vengo a sentar a ver qué habrá hoy, no sé, voy porque si no van a decir que no fui, y porque no es para el ojo del hombre. Venimos a adorar al Señor. Venimos a recibir sus directivas porque somos ciudadanos del reino y porque estas directivas de ponerlas en práctica me está preparando para la herencia, me está posicionando, me está haciendo desarrollar como ciudadano del reino. No me manejo como cualquiera. ¿Qué hay en esta mujer? ¿Qué hay en este hombre? Le decían a los discípulos del Señor, pero si eran personas del vulgo, no sabían ni hablar, y ahora los reconozco por la forma de hablar, por la forma de manejarse que tienen. Este anda con Jesús. No hay otra explicación, porque esto en la facultad de Derecho, de Medicina, no te lo enseñan. No te lo enseñan. Es algo que viene del cielo, que es espiritual. Y que se imparte por medio del Espíritu Santo. Está todo bien lo otro. Pero hay atributos divinos que solamente están reservados para los ciudadanos del reino que asumen la responsabilidad de recibir las directivas y ponerlas en práctica. Porque la Escritura nos dice que los que alcanzan madurez son los que pusieron en práctica las enseñanzas que han recibido. Hebreos 5, después léalo. ¿Qué nos da la permanencia? También el autoexamen permanente. No podemos permanecer en el reino así nomás. Tenemos que saber cómo. Bueno, el autoexamen permanente es una de las maneras que nos da permanencia en el reino. Porque como les dije al principio, no nos autopercibimos, no nos creemos que somos algo que no somos. Ahora, no, pero yo soy porque hay una canción que dice, soy nueva criatura, lo declara la Escritura. Bueno, está bien, que se note, se tiene que notar. Porque en Cristo son hechas nuevas todas las cosas. Amén. No de manera espontánea y que yo estoy pasando los semáforos en rojos de la vida y resulta de que cambié y tengo una sabiduría de lo alto y tengo una inteligencia sobrenatural y tengo... No. La fuente de toda razón y justicia está en la Escritura. La fuente de sabiduría está acá.
Lo que va a aumentar tu fe está acá. Lo que te va a hacer permanecer está acá. Pero puesto en práctica en la vida. Porque si no, con ese criterio, vamos a decir, bueno, me llevo la Biblia todo. ¿Vieron que hay personas que hacen bibliomancia? Creen que porque tienen la Biblia en la mesita de luz, ya van a ser bendecidos o van a tener una revelación así del Altísimo y de repente se van a despertar profetizando. Andaríamos con la Biblia para todos lados y estaría re bueno, y está re bueno. Pero lo que hay en el contenido que tiene la Biblia, que es la voz de Dios para nuestras vidas, es la voluntad de Dios para nuestras vidas, hay que leerlas y practicarlas. Así haremos vivir nuestras almas. El autoexamen nos da permanencia. 1 de Juan 1:6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué pasó con la permanencia ahí? Decimos, dice, si nos autopercibimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Por qué dice? Porque dice, si decimos que tenemos común unión con Dios, debemos andar como Él anduvo, pero si andamos en tiniebla, entonces estamos mintiendo. O sea, tiene que haber un cambio en nuestra vida. El que mentía no mienta más, el que robaba no robe más, el que tomaba no tome más, el que tenía una boca corrompida, hable las cosas del Señor. Miren, cuando pasamos dice que la tierra estaba desordenada y vacía y había una terrible oscuridad y vino el Señor a ordenarlo todo. Entonces aquel que recibe el traslado, que es bendecido con el traslado desde las tinieblas a la luz admirable del Señor, empieza a tener luz para ordenar su vida. Ordena su matrimonio, ordena su paternidad, porque no soy el mismo papá que era antes o que me enseñaron. Hay un cambio, porque ahora tengo la sabiduría del cielo para educar a mis hijos, para llevar adelante mi familia, el matrimonio conforme la voluntad del Señor, porque es un diseño de Él. Él me va a enseñar cómo me tengo que manejar matrimonialmente. Empiezo a ordenar, ¿qué más hay que ordenar? Mis finanzas, ¿cómo me manejo? Estoy poniendo en riesgo mi familia, estoy poniendo en riesgo la cobertura aún de salud de mis hijos, de mi esposa. ¿Cómo me estoy manejando? ¿Soy buena administradora de lo que el Señor me está dando? Aún cuando lo esperás a tu esposo con el plato de comida que viene de trabajar, vos estás siendo buena administradora, porque viene cansado, porque viene de estar horas en la calle. Entonces, como buena administradora y esposa sabia, tengo que tener un plato de comida caliente para recibirlo, para que esté fortalecido para ir a trabajar al otro día. Ahora no van a poner, no, hermana, estoy débil porque mi esposa no me cocina bien, entonces por eso no voy a trabajar nada. No estoy diciendo eso. Hágase un sándwich y vaya igual. Pero a lo que voy es el orden que Dios empieza a poner en nuestra vida. La merienda a nuestros hijos, acompañarlos en las tareas de la escuela, chequear, supervisar. Bueno, empieza a haber un orden, porque antes no lo había. Yo estaba en tinieblas, no veía, no entendía cómo hacer nada, pero ahora vino la luz a mi vida. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Eso dice la canción. Pero qué bendición eso, de saber que al menos buscamos y procuramos desarrollarlo. Como familia, somos familias del reino del Señor. Y tenemos que aprender a cómo conducirnos en esta novedad de vida que el Señor nos ha permitido tener. No podemos vivir como ciudadano de Virrey del Pino y autopercibirnos ciudadanos del cielo. Sí, vivimos en Virrey del Pino, pero estoy desarrollando las características del reino celestial al que fui trasladado. Entonces eso se nota en mi casa y en el lugar donde yo me mueva. 1 de Juan 2, 9, 11, hablábamos del autoexamen. El que dice que está en luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas. ¡Wow! Miren cómo evolucionó.
está en tinieblas y anda en tinieblas, permanece en tinieblas. Por eso dice, el que cree en mí, el que me acepta, el que me recibe, es para que no permanezca más en las tinieblas. Ahora, quien no permanece en Cristo, se va a pasar del otro bando, pero automáticamente. O va a vivir en tinieblas y va a creer que pertenece a una ciudadanía celestial, pero no es así. Dice, pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. ¿Y por qué sucede esto? Y porque es muy simple, hermanos. Las Escrituras nos instan a amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hay un orden en el amor. Yo no puedo decir que amo a Dios y no amo al hermano. Y no estamos hablando del amor ese cariñosito que decimos, ¡ay, está lindo ser cariñoso, todo lo que usted quiera! Pero no estamos hablando de un amor emocional. Porque ¿sabe lo que le va a pasar con el amor emocional? Cuando algo no le guste de su hermano, se va a ofender, se va a enojar, va a dar vuelta a la cara, no le va a hablar más. En su familia le va a pasar lo mismo. El amor natural es limitado, pero el amor de Dios permanece para siempre. Es el espiritual el que debemos desarrollar. Entonces, si nosotros amamos a Dios y buscamos amarle a Dios todos los días de nuestra vida con el amor de 1 Corintios 13, porque debemos saber cómo. Y ese amor solo se da a través del Espíritu Santo, porque dice, el amor de Dios ha sido derramado por el Espíritu Santo en vosotros. Si ese Espíritu Santo no está activo, si yo no recibo la llenura del Espíritu Santo todos los días por medio de andar en la palabra, conocer la palabra, buscar la palabra, difícilmente voy a desarrollar ese amor de Dios, que todo lo espera, que todo lo cree, que todo lo soporta, que no busca lo suyo, que no es egoísta, que no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. No voy a saber amar de esa manera, porque el Espíritu Santo está inactivo. Por tanto, lo que está activo es la carne, y voy a tener un amor de manera carnal, el que tenía en las tinieblas. Por eso había tanto cambio de marido, tanto cambio de esposa, tanto cambio de hijos. Hijos por ahí no reconocidos, un desorden tremendo. ¿Pero por qué? Porque estaba en tinieblas. Por eso cuando vengo a la luz me pongo a cuenta con un montón de cosas. Porque antes estaba ciego y no veía. Y miren qué peligroso que es, porque dice, el que aborrece a su hermano, lo aborrece primero porque no está amando a Dios. No puede entonces amar al hermano. Y el que aborrece al hermano está en tinieblas, anda en tinieblas. Y no solo anda, no sabe dónde va, está ciego, dice. Vive haciendo cosas contrarias a la voluntad de Dios y ya no se da ni cuenta. No tiene sensibilidad, está indolente. No se está dando cuenta que se perjudica a sí mismo, que perjudica a la familia, que perjudica el servicio al Señor que está llevando adelante. No se da cuenta, está como ciego. Porque se autopercibe de otra manera. Por eso es fundamental volver al primer amor, como dice la Escritura, si es necesario. Volver, empezar de nuevo. Porque si no estamos en esta posición, si no voy a estar todo el tiempo en una posición de ofendible por todo. Porque tengo el orgullo, pero a la máxima potencia. Y el Señor al altivo lo mira de lejos, no se puede acercar si se cree que lo puede todo solito. Por eso el que se humilla es exaltado y es bendecido por el Señor. Miren, cuando hablamos de humildad no nos confundamos tampoco, porque a veces creemos que porque una persona es muy cariñosa o muy amorosa o por ahí habla bajito así, súper espiritualoide. Pero ¿dónde se enojó? Mamita querida, vuelan los pájaros hasta del Rosedal de Palermo y estamos acá en Virrey del Pino. La humildad no tiene que ver con eso. Hablo bajito y espiritual, hermana, ¿cómo está? Dios la bendiga. Bendecida, hermana, que son una bendición.
La mano llena de rosa, pero donde te das vuelta hay una de cascote, una bolsa de cascote por las dudas. La humildad tiene que ver con otra cosa. Porque la persona puede tener una personalidad fuerte, un carácter fuerte, formas de hablar concedidas por el Señor de alguna manera y es re humilde. Y capaz que está así, pobrecito, y parece hasta lástima. Tiene un corazón orgulloso que no le podés decir nada porque todo se enoja, todo se ofende, nada le gusta, todo lo cuestiona, no se sujeta, quiere hacer lo que quiere, a la manera que quiere, en el tiempo que quiere y bueno. Pero mirá que me habló bajito, no lo puedo creer. Uno dice, no lo puedo creer lo que me contestó. Porque todo que sí, después todo lo contrario. Bueno, eso habla de un corazón orgulloso. Por eso, no juzgues según la apariencia, dice Jesús. Por sus frutos se conoce el árbol. No por la voz, pero sí por lo que habla, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que habla de verdad, porque también hay que aprender a leer entre líneas, ¿sabía eso? Porque a veces te pueden emperifolear con un montón de cosas re lindas, pero entre líneas, cuando uno está prestando atención a lo que el otro le está diciendo o le está texteando, vos ya fuiste y volviste un montón de veces porque tenés el discernimiento del Señor para leer entre esas líneas lo que la persona realmente es y te quiere decir. Entonces vos podés manejarte en base a eso para juzgar con justo juicio y poder discernir de qué espíritu sois, ¿no? Cuando el Señor le dijo, ¿de qué espíritu sois? Imagínense en el momento en el que Pedro le decía al Señor, Señor, no vayas a la cruz, si sos un divino, un hermoso, una buena persona, mira, hiciste milagros, solamente querés hacer el bien. Lo empezó a adular. Y en esa adulación, el Señor pudo discernir espiritualmente lo que estaba operando en Pedro. Por eso le dijo, Pedro, la verdad que nadie me reconoció como vos. Gracias, porque sos el único que te das cuenta todo lo que hago por el pueblo y todos estos incrédulos no se dan cuenta. Apártate de mí, Satanás. Esa fue su respuesta a un apóstol de él, porque no era cualquiera. Entonces, ser ciudadanos del reino también nos va a dar discernimiento para determinadas cosas. Eso fue ahí como una especie de colación que vino ahora en el momento. El amor a Dios nos lleva a conducirnos como hijos de Dios y amar a las personas. Por eso dice, como Cristo también amó a la iglesia, y amar a las personas como Cristo amó al mundo. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su único hijo, para que todo aquel que cree en él no se pierda, más bien que tenga vida eterna. Entonces, amar a Dios hace que empiece a haber una reciprocidad en el amor. Él nos amó primero, por tanto nosotros le amamos a Él. Y como le amamos, amamos a las personas. Entonces, vamos a querer predicarle de Cristo. No vamos a hacer tropiezo. Guardar nuestro testimonio, guardar nuestra fe, guardarnos de cómo nos conducimos aún en casa. Estamos amando. Cuando nosotros no educamos en la fe a nuestros hijos, le damos un mal testimonio, somos una cosa en casa y otra cosa en la iglesia o en la calle, no los estamos amando porque los estamos confundiendo. Les estamos diciendo en la iglesia que Dios es una cosa, pero en casa es otra, en la escuela la otra, en el trabajo papi hace esto, pero vos no digas nada. No debería ser así. Entonces, el amor a Dios nos lleva y nos conduce a amar a las personas de la manera que corresponde. Vos decís, no, pues yo amo a las almas y voy por todo el mundo predicando el evangelio a toda criatura. Primeramente la provisión tiene que ser en casa y asegurarme y autoexaminarme de que esté amando como conviene. Con el amor del Señor, direccionar a mi familia y después voy a tener autoridad, porque si no voy a salir a un campo de batalla sin armadura. Y voy a creer que me estoy comiendo el mundo entero y los enemigos que me perseguían en Egipto van a tener vía libre.
Y un día me voy a encontrar con que, ¿cómo pasó esto? Tus enemigos te alcanzaron. ¿Pero por qué te alcanzaron? Porque te estás manejando fuera del reino. Si solo en el reino hay cobertura y seguridad. Parece que no pasa nada. Porque la serpiente no se le presentó a Eva como algo malo, diabólico y que ella tuvo miedo. Mire qué confianza y qué segura que se sintió, que conversó. Tomó mate con la serpiente. Se sintió cómoda. Entonces, cuidado. Porque en el mientras tanto parece que estamos cómodos y nos manejamos de manera normal, pero más tarde, más temprano, nos vamos a encontrar fuera del huerto y no vamos a saber ni cómo llegamos hasta ahí. Esta palabra es preventiva y nos tiene que ayudar a afianzarnos en la fe. Permanecer en desarrollar el reino y permanecer en la luz nos hace que podamos pelear las batallas de la forma adecuada, Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, a la que pertenecíamos antes. No estoy ahora de amigo, ahora yo batallo contra las tinieblas. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. No es contra tu esposo, no es contra tu esposa, no es contra tus hijos, no es contra tu jefe en el trabajo. Dice que hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes que están constantemente operando para destruir nuestra vida, nuestro matrimonio, nuestra familia, nuestra situación financiera. Están bregando todo el tiempo para buscar el hueco por donde meterse a nuestra casa. Por eso nosotros no tenemos lucha contra sangre y carne. No me peleo con el hermano que no me miró bien o que no me saludó como esperaba. No me enojo. No tengo lucha contra sangre y carne. No ando peleada con mi suegra 20 meses porque me dio vuelta la cara. No tengo lucha contra sangre y carne. Tengo que ganar esas batallas en oración, descansando activamente en el Señor. ¿Cómo me doy cuenta que estoy descansando activamente en el Señor y que estoy batallando espiritualmente? Que sigo amando al Señor, le sigo adorando, le sigo sirviendo donde Él quiera y donde Él me ponga y donde Él entienda que tengo que estar, sin pretensión alguna. Porque encima que me salió cao de las tinieblas, ahora quiero elegir el lugar donde voy a estar. Eso es orgullo. Nada más y nada menos. Le sirvo como siempre. Y no estoy rindiéndole culto al problema todo el tiempo, prendiéndole la vela como a la de Satanudo, que el Señor la reprenda. Porque si usted habla del problema todo el tiempo, le está rindiendo culto. Y es más grande ese problema en su vida que el Dios Todopoderoso al que servimos y al que debemos adorar. Amén. Amar la luz y no las tinieblas nos libera de condenación. Juan 3:19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, en el reino de Dios hay luz para nuestra vida y nos prepara en paz y santidad para el Señor. ¿Por medio de qué? De caminar en esa luz y no amar más las tinieblas que la luz. Por eso dice, amar la luz nos va a mantener seguros en el camino correcto. Acá dice que la condenación, el que anda en tinieblas está condenado. Nunca creyó, nunca recibió el reino. Anda en tinieblas, está condenado. Pero en el reino de Dios hay luz para consagrarnos a Él. Debemos desarrollar la mentalidad del reino. ¿Cómo la desarrollamos, amada? O no amada, no sé. Espero que sí. Ya a esta altura del partido me lo estoy poniendo en duda, pero bueno. Arréglense con el Señor. Yo les leo la Biblia. Dice Isaías 34. Dijimos recién, ¿cómo desarrollamos la mentalidad del reino? Bueno, el pastor nos enseñaba el otro día que ya tenemos que cambiar los pensamientos, cambiar la forma de pensar para que cambie nuestra forma de vivir. ¿Y cómo la cambiamos? Isaías 34:16 dice, consulten el libro del Señor y lean. El pueblo perece, ¿por qué? Lo sabemos hasta de memoria. ¿Cómo andamos con el conocimiento? ¿Cómo andamos en desarrollar eso?
otro tema, dijo Santo. Consulten el libro del Señor y lean. Mateo 6, 10 dice, 10 al 12 voy a leer, con esto ya voy a ir terminando. Hablábamos que el mensaje se titulaba Venga tu reino, y como hijos de Dios tenemos un Padre. Y Mateo 6 habla nada más y nada menos del Padre nuestro. Como hijos debemos anhelar desarrollar la mentalidad del reino, permanecer en ella y proclamar que venga su reino. Dice Mateo 6:10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Esto habla de obediencia incondicional. Venga tu reino no es una frase hecha, no es un texto lindo para un cartelito del Facebook. Venga tu reino, tiene un peso espiritual. Porque dice, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En el cielo no hay rebeldes, hermanos. En el cielo hay obedientes, hay adoradores, hay servidores las 24 horas nuestras, por decirlo de alguna manera, porque el tiempo de Dios es otro, a disposición del Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Venga tu reino. No hay rebeldes porque los rebeldes fueron expulsados. Fueron sacados de la presencia de Dios por su altivez, por su orgullo. No hay rebeldes en el cielo. Así como obedecen en el cielo, Señor, de manera incondicional. Ayúdame, porque no sé cómo a veces. Ayúdame a buscar más de vos, a conocer todo lo concerniente a tu reino. Dame un espíritu obediente que me sustente, porque en mi carne no voy a poder jamás. Aviva tu fuego en mí, Señor, porque quiero proclamar como tu hijo. Venga tu reino a mi casa, venga tu reino a mi vida. Que esa obediencia incondicional la podamos llevar adelante sin cuestionamientos, sin excusas, sin esconderme detrás de los disfraces. Señor, te quiero obedecer porque tu voluntad es buena, agradable y perfecta para mi vida. Tienes pensamientos de bien y no de mal. Por tanto, lo más sabio que puedo hacer es obedecerte. Aunque no entienda, aunque no me guste, aunque no comprenda, tiempo para comprender hay un montón. Yo prefiero obedecer hoy, porque sé que de la obediencia que siembre voy a cosechar justicia. Y las obras justas de los santos son las vestiduras de lino fino que nos ha provisto el Señor a los ciudadanos del reino. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Hambre y sed de justicia es otra de las cosas que debemos bregar por tener en nuestra vida. No menospreciar, no rechazar por cualquier cosa mínima, estar en la presencia de Dios, recibir su palabra. Me quedé con hambre, Señor, sigo leyendo, sigo buscando, sigo alimentándome. ¿Cómo podemos decirle al Señor, dame el pan de cada día? Si lo tenemos ahí y no lo queremos comer por orgullo. Porque no quiero aprender lo que vos me querés decir, Señor, porque así mi vida está bien. Yo quiero esta vida, no quiero esa que vos querés para mí. Por eso es tan importante, amados, leer con entendimiento y pedirle al Señor. No es cualquier cosa, venga a tu reino. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Características de ciudadanos del reino. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a los que nos deben. Cuentas cortas con el Señor nos permiten tener comunión con Él y con los hermanos. El perdón y pedir perdón, el vivir una vida de perdón continuo, nos hace mantenernos y permanecer como ciudadanos del reino. Perdonarnos en casa, perdonar
situaciones que a veces se nos hacen tan difíciles de entender. Pero debemos perdonar para poder soltar. El perdonar no quiere decir que le estoy dando la razón al otro, porque por ahí el otro se la remandó. Pero lo tengo que perdonar igual. Pero no me vino a pedir perdón, no importa, lo tenés que perdonar igual. Y lo tenés que amar. Aunque eso muchas veces implique no relacionarte. Pero tenés que perdonar. Porque es una característica de los ciudadanos del reino. Venga tu reino. Obediencia, comunión con el Señor y alimento diario. Recibir esas directivas que vienen de la mano de Dios para bendecir nuestras vidas y nuestras familias. Y realmente todas las cosas nos ayudarán para bien. ¿Por qué? Porque le amamos al Señor, porque amamos al prójimo y porque nos mantenemos, permanecemos en comunión con Él. Ponete de pie, vamos a hacer una oración. Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, oh ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Restáurame, Señor, con tu poder. Y purifícame y lávame, renuévame.